Urajei, Puyajundo, Yeyokobei, Uituyururei, Potipaite, Oparu pequeña, Nemojori, Yanemo Ainguilla, Evo Yupe. Eteñe, me llego Pahangua. Davi, Tirei, Oriacuñi, Bajibe, Powipe. Arete, Mayaiko. Akoy, Coyonu, Die, Yonei, Peñandero, Huepa. Noeve Manteyaque, Noeve Manteyaque. Amaimaba Paraguay, Yapalmi, Cañapua, Aupeya, Zapucar. Ya puse Coti, Cuitamos Ticobi. Yande pubillo waha, o se malacuaraqui, que sacaba por el tema, yande la pepa una. En tu que te tagua, Yapuaya Zapucay, opa, Pemaputu, viva el nuevo Paraguay. ¡Viva el nuevo Paraguay! ¡Viva! Muy buenas noches, queridos amigos. Estamos de nuevo aquí en Yandeyarañe, transmitiendo en directo, en vivo, este programa que se llama Tendotana. Tendota, o vea la ñico, te me imagina, lleva Tendota, hoy Pucuya, Peña, Neneta. Entonces estamos invitando a los que se postulan, ¿verdad?, para diputados, senadores, gobernadores. Esto queda libre, presidente de la República. Y hoy justamente le invitamos a una persona que se está postulando para ser presidente de la República. Entonces, ñas en duda y chupea llevan de qué propuestas y sobre todo ante la realidad, como siempre decimos, que encontramos en nuestro país. Es lo más importante, es lo elemental, es lo fundamental que nosotros tenemos que mirar, ¿verdad? Como pueblo, como nación, mirar a la gente. Entonces le vamos a ir preguntando un poco. Nos encontramos aquí con el señor, el doctor Luis Talavera. Entonces, muy buenas noches y bienvenido a nuestro programa y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Buenas noches, padre, a la teleaudiencia. Gracias por la invitación. Muy contento porque estamos teniendo una oportunidad de compartir con la gente. El pueblo paraguayo en este momento está centrado en las elecciones del próximo 30 de abril. Y bueno, acá estamos para hablar sobre propuestas y analizar un poco la situación del Paraguay. Eso es justamente lo que estamos queriendo, ¿verdad? Por eso estamos invitando y damos la posibilidad a todos los que se están postulando, ¿verdad? Y entre ellos estás vos también, ¿verdad?, en la lista. Y al mismo tiempo hacemos la invitación. Después estarán otros también, otros que ya han confirmado, de los que se están postulando para presidente de la República. ¿Cuántos se están postulando? Bueno, creo que son 12 candidatos. 12 candidatos. 12 candidatos. Y bueno, hasta ahora 4 por lo menos ya confirmamos a Cejina. Entonces, vos sos el primero ya ahora, ¿eh? Entonces puede ser que por ser el primero tenga más fuerza. Sí, porque ayer comenzamos nosotros con este programa y queremos extenderlo hasta el viernes 28, ¿verdad? Esa es nuestra... 28 creo que es. No, 29. Sí, el 30 es sábado, el 30 es domingo, entonces 29, entonces hasta el 28. Creo que hasta el jueves. Hasta el jueves se puede. Bueno, entonces hasta el jueves. Hoy ponemos ya y o si no, yo ya iba a ir contra las... Voy a decir, y Cabaña estaba a favor de ese último Cejina. Bueno, entonces primero queremos conocer, ¿verdad?, al candidato, queremos conocerle a Luis Talavera, quién es, sobre todo qué carrera política también, pero también tu formación, ¿verdad? Es interesante eso porque nuestra audiencia es principalmente la edad un poco de 40 años para arriba. Eso es lo que Yandeyarañe está arrasando por todas partes porque son un poco las personas mayores que entran en esta sintonía más de reflexión, ¿verdad? Porque esa es nuestra propuesta televisiva también, además de mirar los valores esenciales y fundamentales. Desde Dios siempre nosotros estamos procurando transmitir todo. Y la política es parte esencial, ¿verdad?, de nuestra vida humana. Bueno, entonces dejamos un poco para que te puedas presentar y te puedan conocer también así toda la audiencia nuestra. Sí, muy bien. Bueno, Luis Talavera soy.
Importante empezar por la familia. Yo soy casado con Marisol, tenemos 37 años de casado. Juntos tenemos 3 hijos y ya tenemos 5 nietos. A la cuenta, entonces. Una ya... familia muy buena, mucha Sí, sí, experiencia, sí. disfrutando de los hijos y de los nietos también. Una linda experiencia. Sí, sí. Y políticamente yo fui presidente de la Junta Municipal en Salto del Guairá. Eso fue allá por el año 1991. ¿Vos de dónde sos oriundo, Yo soy de Luis? Bocayatú, Bocayatú. departamento del Guairá. Departamento de Ah, Sí. ya, la parte de Bocayatú. Sí, aparte de Bocayatú, Ya. Hijo de agricultor y de ama de casa. Ya. De profesión soy abogado Ya. y trabajo en la vida, en la actividad privada. Sí. Bueno, y me fui en Salto del Guairá buscando mejores horizontes, esa es la realidad. Porque ayer recibí la de abogado, ayer recibí la MOME, y voy, no me estaba confiando en él. Vaya, vaya, pota, Bueno, entonces me fui a buscar un ambiente nuevo, diferente, donde no había muchos profesionales. Me instalé ahí. Ahí la conocí a Marisol, nos casamos. Y yo no soy de una familia de políticos. Ah, ya. En casa nunca se habló de política. Ya. Y a mí me movió las ganas de entrar en la política por un deseo de servir a la gente. Ya. Y ahí nos animamos después de la caída de Stroessner, se inició el proceso de la transición democrática. Y en tiempo luego de Stroessner, eso se escuchaba mucho, no meterse en política. Porque todo lo que estaba en política era... No, claro. Denunciar, sí. Famoso Purahue, ¿verdad? Así es. Yo Bueno, conozco, yo soy de Concepción, pero y lo está. Bueno, y entramos ahí con un grupo de amigos. Yo me candidaté en forma independiente. Logramos 3 escaños para la Junta Municipal de Salto del Guairá, como independiente. Bueno, ahí en la primera sesión me eligieron para presidente de Junta Municipal y ya en el año siguiente, en el año 1992, ya participo para las elecciones de gobernador de Canindeyú. Y fui electo. A los 36 años de edad fui electo el primer gobernador de Canindeyú. 1993-1998. La parte de gobernación es del Poder Ejecutivo, ¿verdad? Poder Ejecutivo. O sea, en tu departamento. Sí, manejamos... O sea, ¿qué experiencia de ejecutivo de cómo oís, Nando? Tengo experiencia como ejecutivo y buena experiencia. Ya. Nosotros tuvimos un presupuesto de 500 millones de guaraníes. O sea, pero gestamba era ya, porque cuando uno es honesto, puede hacer muchas cosas. Nosotros administramos ese dinero. ¿Y por qué rindió mucho ese dinero? Porque trabajamos con las comisiones vecinales. Le organizamos a la gente por municipio, comisiones salud, educación, caminos, agricultura, etcétera, ¿verdad? Y cada comisión venía a solicitar su prioridad, la prioridad para su comunidad. Y la gobernación le entregaba un cheque, no efectivo, un cheque nominal a nombre del presidente de la comisión vecinal, y él se iba a cobrar en el banco. Entonces, había una transparencia y una garantía de honestidad. De ahí por el ojo, güey, trozada, si igual a la tapera. Entonces, Claro. ellos O sea, no, era uno que se le entregaba y él le tenía que repartir o dar. él Directo. llevaba, Ya. directo. La gobernación le entregaba, la gente bajo recibo. ¿Y el control cómo hacían? O sea, directamente al... Posterior a la conclusión de la obra, ellos rendían cuenta. Ah, ya. Y la gobernación verificaba la Claro. realización de esa. Pero en aquel tiempo había mucha honestidad de la gente. Claro. Invertían, hacían rendir ese dinero en mucho. Como Mira, rendivé de lo que se le daba. como rendivé. Ellos Claro, ponían la mano claro. de obra. Sí. Y ese dinero les servía para comprar los materiales. Claro. Pero hicieron un buen servicio, un buen trabajo, y así desarrollamos Canindeyú. Y dentro, esas eran las pequeñas obras, digamos, pero hicimos grandes obras también. Eso cuando tenías 36 años. Y después de tu gobernación, ¿cómo seguiste en política? Seguí en política, el siguiente periodo fui gobernador. Yo quiero resaltar 2 o 3 obras importantes como gobernador. Construimos un campo universitario en Salto del Guairá, algo impensado para aquella época. Con un presupuesto exiguo, construimos un hermoso campo universitario de primer nivel y habilitamos 2 carreras, la Facultad de Derecho y la Facultad de Ciencias Económicas. En estas 2 carreras, fueron habilitadas como filial de la Universidad Nacional del Este. Ah, ya. Salto del Guairá no tenía docentes para enseñar en la facultad.
pero los docentes vinieron desde Ciudad del Este. Claro, claro. Hicieron un gran esfuerzo y venían y se iban a través de un Ahí minibús. ustedes tienen la conexión con Ruta 6, ¿o qué ruta es ahí? Nosotros tenemos la conexión Ciudad Ciudad del del Este, Hernandarias, Sí. Catueté, Salto del Guairá. Sí, ¿esa qué ruta es? Esa es una ruta construida por la Itaipú Binacional Ya, que ya, prácticamente es casi en paralelo con el río Paraná, Ya. esa ruta. Sí, sí, sí. Bueno, sí, y por esa ruta ellos venían, teníamos 60 kilómetros de camino de tierra desde Catuete hasta Salto del Guairá, que ellos venían sorteando siempre en épocas de lluvia, empujaban su minibús, pero llegaban siempre, ¿verdad? Claro, claro. Bueno, y fuimos creciendo y esas dos carreras que se habilitaron en principio después se convirtieron, fue la base para la Universidad Nacional de Canindeyú, que ahora tiene así como 7 u 8 carreras. Sí. Bueno, eso es alguna de las obras entonces. Y también un Sí. complejo educacional, Claro, formación no, y docente. seguramente, ¿cuántos años de gobernador es eso? 5 años. 5 años. 5 ya, años. 5 Hicimos años, muchas ya. cosas con poca plata. Claro, claro, Con poca claro, plata. claro. Bueno, y eso me sirvió a mí para que en el siguiente periodo fuera electo como senador. Entonces, ahí- Senador por Canindeyú No, también, no, ¿o esa es lista nacional. Lista nacional. Lista nacional. Eso entonces ya entra todo. Sí, lista nacional. Y bueno, ahí nos mudamos en Asunción con la familia. Ya. Para cumplir con esa función. Sí. Yo fui el primer proyectista del desbloqueo de las listas cerradas Ya. en la historia legislativa del Paraguay. No se aprobó en aquel tiempo, pero eso se fue trabajando hasta que hoy en día es realidad, el desbloqueo de la lista cerrada. También presenté el proyecto por la no violencia en los estadios deportivos. Trabajamos mucho con la gente, trabajamos con las barras bravas, en aquel tiempo le cambiamos nosotros el nombre, le pusimos el nombre de hincha organizado, en fin, hicimos una linda ley. Hay buenas leyes en Paraguay, lastimosamente muy pocas son Puestas observadas y en. cumplidas. Claro, Esa- claro, claro. esa es la realidad. Ahora, por ejemplo, una pregunta, ya que estuviste como legislador, que a mí me preocupa muchísimo, porque como vos decís, hay muchas lindas leyes, muchas buenas instituciones, o sea, por lo menos están ahí. Sí. Y eso que parece que son figuretti, ¿verdad? Por ejemplo, esto de los indígenas, INDI, ¿verdad? O esto de los campesinos, o sea, la legislación también tiene que hacer trabajar a estas instituciones, tiene que controlar, o solamente para cada problemita vamos a tener que hacer una ley. Por ejemplo, acabas de decir, eso nomás me hizo pensar, se portan mal en la cancha, ya puedan tener ley para esas cosas, pero me parece que hay prioridades más grandes, instituciones, por ejemplo la policía, entonces funciona, no funciona, la institución INDI funciona, no funciona, otras instituciones del Estado, o sea, como legislador, por eso, por la experiencia que tenés en ese sentido, cómo más o menos se mueve. Y en realidad cada órgano, cada estamento tiene su carta orgánica. La policía tiene. Sí. Los- Pero digo, ¿y los los legisladores en indígenas ese tienen. sentido cómo actúan sobre estas instituciones? Bueno, en realidad la función del poder legislativo, así como su nombre lo dice, es la de trabajar en la creación de leyes, Sí. sancionar las leyes, y la ejecución de esas leyes está a cargo del poder ejecutivo, que es el que maneja el dinero. Ya. Es el que tiene los recursos, la infraestructura, y es el que debe hacer realidad esas leyes que fueron dictadas por el Poder Legislativo, sancionadas y promulgadas por el Poder Ejecutivo. O sea, en la elaboración de la ley participa el Poder Legislativo en primer término, Sí. y en segundo término completa el proceso de la ley, completa el Poder Ejecutivo con la promulgación. Ya. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa actualmente? Acá lo que vemos es de que estos poderes, los tres poderes, es lógico que son independientes, Sí. pero sí, sí, sí. deberían de actuar en forma armónica y en forma coordinada. Claro, claro, claro. Porque el Estado está compuesto por tres poderes, por el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Y es importante que haya siempre una comunicación y que se establezca un modelo de país que se quiere y que colabore, los tres poderes del Estado que colaboren para que ese modelo de Estado o de país que tenemos se haga realidad. Porque ¿qué vamos a hacer si el Poder Ejecutivo lucha en contra de la corrupción, Sí. pero el Poder Judicial no acompaña con las sanciones, con los castigos? Entonces hay un divorcio y no se completa el proceso, digamos, que nosotros pretendemos hacer, que es el proceso de liberar al Paraguay de la corrupción. Claro. Es fundamental la función del Poder Ejecutivo en primer lugar para combatir la corrupción. ¿Y cómo vos estás viendo esto, Luis? O sea, actualmente estos tres poderes. ¿Y cuál sería entonces, porque vos te estás candidatando como presidente? No, entonces,
cómo vas a hacer, porque si son independientes y si uno chuta arco en contra, va a ir ella pota, o sea, te atan las manos, o qué posibilidades tenés de hacer funcionar estos poderes. En primer término, yo debo ser consciente, si llego a ser presidente de la República, que tengo un compromiso con el pueblo, antes que nada. Y yo no puedo defraudar esa voluntad popular y no puedo dejar que el Paraguay llegue otra vez a vivir 5 años de frustración. ¿Cuál es el mecanismo? Para mí, en primer lugar, es el diálogo. El diálogo entre los 3 poderes del Estado. Tengo que tomar conciencia que vamos a construir un nuevo Paraguay. Que la gente necesita de un nuevo país imperiosamente. Dejar todos los vicios, todos estos hechos de corrupción que nos lleva a una pobreza extrema y cada vez en aumento. Entonces, esa es la primera tarea entre todos. Dejar el hombre viejo y empezar con el hombre nuevo. O sea, dejar el Paraguay viejo, que ya no queremos, y empezar a construir el Paraguay nuevo entre todos. Yo soy muy fervoroso creyente en el sentido de que si hay un liderazgo que tienda hacia esa meta que va a tener el acompañamiento de los otros poderes del Estado. A pesar de que los 3 poderes del Estado son independientes, pero hay que reconocer que en la práctica el Poder Ejecutivo es el poder que tiene mayor preeminencia. ¿Por qué? Porque es el poder administrador, es el que tiene la plata, es el que recauda el dinero y es el que tiene las condiciones para cubrir las necesidades básicas de una nación. Por eso tiene un liderazgo casi más natural y más importante. Ya. Más importante. Entonces, o sea, ¿se puede gobernar siendo un buen presidente? Se puede gobernar. Porque yo lo que escucho, no sé, en mi ignorancia, vos me vas a decir porque tenés experiencia en esta cuestión política, que dice que aquí en nuestro país medio se mueve todo a nivel parlamentario. O yocopanes de ahí, te compran a los diputados, a los senadores, y de acuerdo a eso le aprietan al Ejecutivo y el pobre no puede hacer nada. Eso es lo que se escucha y más o menos lo que rumores, ¿verdad? No es tanto así. No es tanto. No es tanto así. Yo tuve la experiencia de la gobernación. Yo fui gobernador. Sí. Yo fui una persona honesta. Entonces la Junta Departamental, que era el pequeño parlamento del departamento de Canindeyú, acompañaba los proyectos que presentaba. ¿Por qué? Porque yo no entraba para hacer negocios. Entonces tenía una autoridad moral y tenía una autoridad política que no podía ser rebatido por el legislativo departamental, y eso a nivel nacional también es así. Si tenemos un presidente de la República honesto, que no roba, que no entra a hacer negocios, que no tiene empresa y que no está lucrando como presidente de la República, ni él, ni su entorno, ni su familia, ni sus amigos, entonces tiene una autoridad política y tiene una autoridad moral que va a ser necesariamente acompañada por el Poder Legislativo y también por el Poder Judicial. Ahora, Luis, ¿cómo vos verías actualmente a nuestra gente que va a votar? Porque vos aquí le está hablando a mucha gente, incluso Ñande Yarañé, y hay muchas personas mayores también, que algunos me dicen, ¿para qué voy a votar? Famoso, yo ya soy lo viejo, entonces más o menos los jóvenes son los que se mueven. Pero donde había tuve que convencer de 500.000 personas mayores que están siguiendo, pero ahora y vos pejina lleva. Entonces, o sea, gente que sigue todos los días Ñande Yañe, que deja los 24 horas prendida su televisión. Hagan de 6 vecinas. O sea, están muy interesados porque al pueblo ya se le ha defraudado demasiado, ¿verdad? Y entonces, en este sentido, ¿vos cómo le ves un poco a nuestra gente? ¿Cómo es lo que vota? ¿Cómo es lo que se mueve? ¿Qué es lo que le mueve así en tu experiencia política? Y bueno, hay una decepción, no se puede negar eso, una decepción muy grande del pueblo hacia la clase política en general. Entonces, no petiza paje. Tango y que todo mundo aguante huía, dije. Bueno, entonces, maravilla votar ahí también. Bueno, entonces voy a trabajar en contra de ese negativismo. Claro. Y también es una una resignación de la gente en que ya nada se puede hacer. Tenemos que levantar el ánimo de la gente, levantar justamente su autoestima, la autoestima del pueblo paraguayo, porque todos somos responsables del cambio. Se puede lograr el cambio y hay políticos diferentes. Hay una gente en la política, hay políticos honestos. Yo tengo 30 años de hacer política y no tengo ni un solo hecho de corrupción en mi vida.
y tengo varios logros. No es que me fui a calentar la silla. Claro, Como gobernador claro, tuve un éxito enorme, sin un solo hecho de corrupción. Como senador también. Y además yo fui miembro del jurado de enjuiciamiento de magistrados. Tengo experiencia de cómo se manejan los 3 poderes del Estado. O sea, yo tengo una buena experiencia, tengo capacidad y tengo antecedentes de honestidad. Yo puedo aportar mucho en estos momentos para el Paraguay. La gente me conoce poco, seguramente porque no tengo tanta publicidad. Los grandes medios no me brindan los espacios. ¿Por qué? Porque acá el que tiene publicidad es el que tiene dinero o el que está salpicado de algún hecho de corrupción. Son noticias en el Paraguay. Por eso la gente está desanimado. Y los honestos no tienen ese espacio y la honestidad no es noticia en Paraguay. Claro. Por eso aquí, justamente para seguir un poco ese tema, porque entonces muchos que están desanimados y dicen, Maraya Botata, bueno, ese es un grupo. Pero después en el fondo, oye Botayengo, y dice, estoy desanimado contra esto, con aquello, ya Botayengo por la misma situación. Y quedamos otros 5 años empantanados, ¿verdad? Bueno. En la misma corrupción. Eso es lo que me llama la atención. Porque yo salgo, recorro, y la gente me dice, no puede ser, ¿cómo puede ser así? Se va y vota por el mismo otra vez, y seguimos lo mismo. Eso es lo que yo no entiendo. Por eso te preguntaba, ¿cómo le ves a nuestra gente? ¿Cómo lo que reacciona, verdad? ¿Será que la publicidad es demasiado fuerte y no somos capaces de ver a las personas así honestas, a las personas que podrían hacer algo bueno? Bueno, el juego del sistema político es justamente así. Crear una polarización entre 2 candidatos. El candidato A con el candidato B. Y ahora se está creando más o menos. Sí, están los mismos. Se está trabajando otra vez lo mismo. Tremendamente, sí. Bueno, ¿por qué? Porque son los 2 candidatos confiables para el sistema. Cuando escuchen mi programa de gobierno y la gente escuche, lógicamente van a entender por qué yo no tengo una invitación en algún canal, digamos, de aire importante en el país. La gente va a entender. O sea, no te invitan, no te llaman. No me invitan. ¿Y eso no hay por ley? ¿Acaso no hay un momento en el que...? Por ley hay un espacio en los últimos 7 días que puede pasar una publicidad de 30 segundos. Pero ahí no les ponen ningún programa de gobierno. Ya. Entonces, en los programas periodísticos, ¿quiénes son los invitados? ¿Verdad? Los 2 candidatos del sistema. Entonces, ¿por qué? Porque son confiables al sistema, son candidaturas que están alimentadas por grupos económicos que necesitan mantener el poder para que no cambie nada. Claro. Porque ¿cuál es el interés natural del ciudadano o del empresario? Justamente el lucro. La gente o gana ceja, o ganar ella o por ambas. Todo tranquilo. Y después hago una limosnita. No, si va a venir un cambio radical como nosotros proponemos, nos va a meter peligro. Claro. Va a encontrarse el negocio y va a desestabilizar la economía del país. Cualquier cosa. Oye, entonces mejor no darle oportunidad porque cuando o creata problemas. Claro. En la campaña se dice normalmente así, ante o cacuá. Ya. Bueno, nosotros somos sinceramente víctimas de ese sistema, de la indiferencia y de ignorar las buenas propuestas y a los candidatos honestos. Pero estamos luchando, ¿por qué? Porque hoy en día tenemos otro medio muy importante que son las redes sociales. Claro. Bueno, entonces ahí estamos llegando a través de las redes sociales, tenemos la posibilidad de llegarle a millones de personas a través de las publicidades que hacemos, los diferentes materiales, los programas que constantemente estamos levantando en redes sociales y le hacemos conocer a la gente. Bueno, entonces los grandes medios no tienen, digamos, ese espíritu que tiene que tener un periodista realmente, que tiene que informar en forma objetiva y tiene que principalmente educar a la población. Claro. Y los grandes medios, acá hay 3 cadenas más o menos de grandes medios, el grupo Sucolillo, el grupo Bierzi, el grupo Cartes, ¿verdad? Son los que manejan, ¿verdad? Y a ellos no les conviene. ¿Por qué? Porque ellos, más que tener una visión periodística, tienen una visión comercial, empresarial. Y utilizan sus medios justamente para asegurar el éxito de su negocio. Por eso que todo el tiempo
tenemos alternancia del corrupto B con el corrupto C o con el corrupto A. Pero nunca viene una persona que realmente pueda transformar el Paraguay e instalar nuevos valores y empezar a trabajar para beneficio de todo el pueblo. Eso no existe. Entonces nosotros venimos remando de atrás, como decimos, venimos contra corriente. Yo particularmente, y estoy contento, no tengo apoyo económico de nadie. Ayapola y Catumía. Claro. Pero a mí me gusta eso. ¿Por qué? Porque tengo la libertad. El candidato tiene que ser libre para poder producir el cambio. Claro. Si yo recibo el dinero ajeno, tenés que redituarle. Claro, De Manduague. Le voy a engañar al pueblo. Entonces, yo no quiero hacer eso y no voy a hacer porque yo tengo otros valores. Claro. Tengo otros pensamientos y tengo experiencia muy linda en la política. Hice mucho por el Paraguay a través de esa independencia y justamente a través de la vigencia de los valores que recibí en la casa. Claro. Porque mamá tercer grado guaré, papá quinto grado. Nos enseñó el trabajo, nos enseñó la honestidad, que no hay que tocar la cosa ajena. Y bueno, eso nosotros tenemos. Hablar de Pocono, regla B. Claro. Bueno, así es. Bueno, hoy necesitamos recuperar la honestidad en el Paraguay. Primer punto. Después la capacidad. Primero la honestidad. Claro. Los dos son necesarios. Pero si vamos a hacer una escala de valores, primero la honestidad. Claro. Y muy cerca de ahí, casi en el mismo nivel, está la capacidad. Esos dos elementos necesita el Paraguay para salir de esta doctor, crisis. Viste qué rápido, y está comenzando la presentación a Moya Bojina, y vamos un rato a la pausa nosotros. Sí. Pero después en la segunda, la pregunta va a ser directamente, porque el presidente de la República, por eso te pregunté cuál es su función, ¿verdad? Además del legislativo, el judicial, veo que tenés experiencia porque estuviste en los tres poderes prácticamente, pero sobre todo, él anda de propuesta, ¿verdad? Por ejemplo, educación, por ejemplo, todo lo que significa la parte de la familia, ¿verdad? Todo lo que significa la parte de los indígenas, a mí me preocupa mucho, o de los jóvenes, de los niños, o sea, hay muchas cosas. Y después también entre eso, iglesia, porque sabes que la gente, algunos quieren hacer una dicotomía, peña y fuera, lo que sea iglesia, anila peñeti de estas cosas, peña de Dios de los angelitos, ahora ave, romondata tranquilo, como que el que va y se relaciona con Dios parece que está separado, dicotomía de lo que son las cosas de la sociedad. Y es la misma persona, ¿no? O sea, es Dios, ¿verdad? Y al mismo tiempo es el lugar donde se desarrolla, ¿verdad? Bueno, y eso te vamos a preguntar, tus propuestas. Pero eso forma parte del sistema. El sistema pues le quiere desanimar a todos. A todo el mundo. Créate el problema. Bueno, al pueblo le dijo, pues, no ganamos yo vengo, no, buena persona, pero no ganamos. Claro. No, pues, no hay plata ahí. Trata de desanimarle. Claro. O bien le dice, no, pean oye, trampea pata, oye, le dice, yo va mamá para ganata. Claro. Y a usted le dice, no, ¿usted por qué? Usted tiene que descender el altar. ¿Por qué van a meterse en política? Bueno, eso son los elementos. Son los elementos del sistema justamente para adormecer la conciencia del pueblo. Bueno, entonces te agradezco, Luis, esta primera parte, concienciación y nada. Y después nosotros vamos a volver enseguida, ¿verdad? Con Ñande Yarañe, este se llama Tendotana, justamente porque queremos saber quiénes son los que van a estar al frente y qué propuestas nos traen. Volvemos enseguida nosotros con más Tendotana en Ñande Yarañe. Que te tahuá, Yapuaya Zapucay, opa, ave Mapuitú, viva el nuevo Paraguay, viva el nuevo Paraguay, viva. Ñande Yarañe, primer canal católico del Paraguay, invita a celebrar su primer aniversario este sábado 15 de abril en la parroquia San José Obrero, Senador Long, Casilillo, Villa Morra, desde las 20 horas. Primer aniversario de Ñande Yarañe, primer canal católico del Paraguay. Ven a celebrar con nosotros.
Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Ñandeyara Ñe'e presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023 de marzo a noviembre, todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Abril, Cristología. Contactos al 0981 50 50 36. Ñandeyara Ñe'e. Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñandeyara Ñe'e Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñandeyara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñandeyara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Escanea el código que aparece en pantalla e instala la aplicación de Ñandeyara Ñe'e para tener 24 horas de evangelización. Ñandeyara Ñe'e, cada vez más cerca tuyo. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Con Copaco y Box disfruta mucho más. Fiber, internet fibra óptica hasta el hogar. Desde 65.000 guaraníes. Elegí el plan que más te conviene. Fiber Hogar, internet de alta velocidad. También tenés gigas para todos. Navega mucho más con planes Mishimi de Box. Internet móvil hasta 3.000 gigas. Desde 69.300 guaraníes. Con mensajes y minutos libres. Más info en nuestras redes sociales. Copaco, Box. Conectado a donde vayas. Que te taguá, Yapuaya Zapucay, Opa, Maputú, viva el nuevo Paraguay, viva el nuevo Paraguay, viva. Queridos amigos, estamos entonces nosotros con Tendotaná, aquí a través de Ñandeyara Ñe'e. Todos los días estamos llamando, así ayer estuvimos con la señora Pelusa Moreno de Ruiz, ella se está para senadora. Bueno, hoy aquí le tenemos al candidato para presidente de la República, el doctor Luis Talavera. Entonces, ¿qué no está? Bueno, nosotros queremos saber ahora, vamos un poco al grano, como se dice, porque tenemos que saber, además de conocerte ya como persona, todo tu trabajo, cuál es la propuesta, ¿verdad? Y en qué lista después también, por qué partido. Vos ya dijiste ya independiente,
Sí, o sí. eso entra dentro de algún partido también. Es una candidatura independiente, Sí. pero necesitamos siempre de un partido político Ah, ya. para inscribirnos o un movimiento. ¿Y en qué movimiento? Nosotros estamos en el Partido Nacional Unámonos Lista 15. Ya. Es un partido que se reconoció en el año 2019, hace poco tiempo. Ya. Hace poco tiempo. Y es el instrumento político que necesitamos. En realidad nosotros estamos comprometidos con el Paraguay y no hacemos, digamos, una campaña de fanatismo por el partido. Claro, claro, claro. Nosotros O sea, necesitamos... no es tanto, queremos afiliados No, aquí, no. que no sea seccionales, No, que no, no, pegamos. nosotros no estamos en eso. Ya. Nosotros estamos más preocupados por el Paraguay como tiene que ser un gobernante y no ser fanático y mucho menos prisionero de un partido político. Los partidos políticos tienen que estar al servicio de la patria. Tienen que ser O sea, instrumentos. es lista 15, pero que pertenece a un partido. ¿Cómo Sí. se llamaba el partido, me dijiste? Unámonos. 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 Sí, Lista sí, sí, 15. sí, lista 15. Bueno, y tenemos varios programas, padre. Usted... No, y a mí me preocupa todo. Claro, un presidente de la República tiene que tener Bueno, toda la voy- cuestión económica, la cuestión de Sí. educación, la cuestión... Voy a empezar por Sí. el tema de la educación, que es lo más importante. Sí. Lo más importante. Nosotros vamos a hacer una reforma educativa. El modelo económico que tiene el Paraguay no es el modelo o no es el programa educativo que necesita el paraguayo. ¿Por qué? Porque no tenemos una sociedad bien formada, ni tampoco este sistema o este modelo o este programa educativo tampoco llega a formar jóvenes que puedan serse útiles a sí mismos. ¿Vale? Termina la secundaria O sea, esclavito en síntesis. y el joven está ahí, Claro. sin saber qué hacer. No tiene una actividad puntual, concreta, un conocimiento técnico que le pueda servir para trabajar en algo. Otra vez es obligado a irse a la facultad o bien a buscar un subempleo. Nosotros vamos a trabajar en la reforma educativa, no en la transformación, en la reforma educativa. ¿Y a quiénes les vamos a convocar? Le vamos a convocar a todos los doctores en educación paraguayos y paraguayas. Nosotros no vamos a importar ningún modelo extranjero. El Paraguay tiene que construir y elaborar su programa educativo de acuerdo a su realidad y de acuerdo a su necesidad. Nosotros vamos a tener un programa educativo el que va a ser útil para la formación del ciudadano paraguayo, para que ese joven sea útil a sí mismo y le sea útil a su familia y a la patria. Ese es el norte. ¿Qué implica eso? ¿Qué implica eso? Bueno, tenemos que introducir nuevas asignaturas, tenemos que de vuelta introducir historia. El paraguayo tiene que conocer su historia. Si yo no conozco mi historia, no sé de dónde vengo, no voy a saber hacia dónde voy y no voy a amar a mi patria. Porque justamente este sistema que viene de afuera pretende vaciarle al ciudadano, pretende vaciarle a ese nacional para que sea presa fácil de la globalización y del modismo que viene permanentemente, hoy es esto, mañana es aquello, pero siempre machacando para vaciar a ese ciudadano y que no sienta amor por su patria, entonces va a ser más fácilmente sometido o maleable. Claro. Entonces, historia, geografía, vamos a introducir de vuelta los valores, la honestidad desde el primer grado. Importancia de la honestidad, perjuicio de la corrupción. Educación vial. ¿Cuánta gente por falta de educación vial mueren? Claro, No respetan la ley, no conocen, no tienen conciencia, sea yaposea yapota, sea hasta Aibi, sea hasta otro lado. No, desde el primer grado. Tengo mi amigo que me va a salvar si choqué. Bueno, pero si nosotros del primer grado, padre, empezamos a enseñar, a educar y crear una conciencia nueva, vamos a tener un país de primer mundo en el futuro. Entonces, conciencia del ahorro. Lumitango, viernes, sábado, cobrar lunes, el año de imprimir la plata. Un paité. Eso estoy de acuerdo contigo. Bueno. Pues ahí cuadra. Bueno, administración, Llega hasta paité, lo llegan a mí, güey. desde el primer grado. O sea, Conciencia del ahorro. Respeto al medio ambiente.
Desde niño tenemos que enseñarle respeto al medio ambiente, la naturaleza, fundamental para que nuestra convivencia sea una convivencia en un ambiente saludable. Hay otra situación, la salud. Nosotros vamos a hacer un convenio entre el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud. Desde el primer grado el niño va a tener una ficha médica y un acompañamiento médico que le va a ir viendo cómo está su salud, o esa ponapa, o en duponapa, cómo está la parte dental, ¿verdad? Ver si ese niño no es precoz a la presión alta o la diabetes. Entonces, desde el inicio le vamos a acompañar. Y eso no le va a costar dinero al Estado, porque tenemos el Ministerio de Salud. Solamente... O sea, todos los recursos, distribuirlo bien. Distribuirlo bien. Vamos a introducir materias técnicas. ¿Para qué? Para que cuando el joven termine su secundaria, sea técnico en agricultura o ganadería, electricista, en construcción, en informática, de acuerdo a la realidad de cada región. Sí. Luis, antes de seguir un poquitito, sí, ya que estos son los programas, sí, ¿ustedes todo esto tienen escrito, elaborado? Sí, sí, sí. O porque yo te escucho así, vamos a, ¿verdad? Sí, o sea, claro, tenemos. aquí entonces como diciendo, claro, ganaron, porque hay muchos que pierden tiempo. Yo justamente la vez pasada le estaba preguntando, ¿verdad? Así a la que estaba invitada, ¿verdad? Le decía, a ver, porque si no podemos soñar, ¿verdad? Le decía. Sí. Entonces, aquí, por ejemplo, hay sobre la cuestión agraria. A ver, o invertimos ahora el proyecto. Sí. Ganamos, al día siguiente estamos comenzando a trabajar, sí, ¿verdad? Aquí están, estos son los ingenieros, estas son las personas, estas son las empresas que me van a ayudar, ¿verdad? A sí, quienes vamos a, etcétera, etcétera. Por aquí están también las famosas licitaciones que después, de acuerdo al amiguismo, a ganar C, le ganan sí, D y así, ¿verdad? Bueno. O sea, esa cosa bien concreta, preparada. O sea, aquí estamos para que se pueda evaluar al final. Para concluir nomás el programa sí, educativo, sí, ¿verdad? También vamos a introducir una materia que hable de la familia. La familia compuesta entre el hombre y la mujer. Tenemos que enseñar, está en la Constitución garantizado, eso es claro, pero tenemos que enseñarle, porque si no le enseñamos, ya no pego normal, pero ya hoy, no. ¿Por qué? Porque viene la ideología de género de afuera que está justamente tratando de trastrocar esa normalidad de la mente del niño. Entonces ya reforzar y empezamos a enseñarle, ¿verdad? ¿Cuál es la familia? El formado entre el hombre y la mujer. Entonces, todas estas cosas nos van a ayudar a tener un país que va a mantener su tradición, su costumbre, sus valores, y también va a estar preparado para enfrentar esta nueva realidad y principalmente esta globalización que viene a pasos agigantados, envolviéndole al mundo entero. Nosotros estamos en contra de la Agenda 2030, totalmente, y de la ideología de género, absolutamente. No estamos en contra del aborto, sí, estamos en contra del casamiento entre personas del mismo sexo, absolutamente, en forma categórica. Bueno, ¿quién es el que va a estar a la cabeza de este programa educativo? Va a ser el vicepresidente de la República. ¿Quién es el vicepresidente de la República? El profesor doctor Celso Álvarez, doctor en educación. Él tiene 37 años de experiencia en la docencia. Ya pasó como docente en formación docente, en colegios, en facultades. Tiene una experiencia enorme y un gran conocimiento. Entonces, él va a estar en frente de este programa educativo porque nosotros vamos a dividir el trabajo. Él se va a encargar de la educación principalmente y va a ser un vicepresidente activo que va a salir todo el tiempo, va a recorrer las escuelas, los colegios, las universidades del país. Él no se va a quedar como florero en el despacho. Él va a tener una función propia porque es un técnico y conoce, claro, esta área. Bueno. Ahora, otra cosa, porque tenemos poco tiempo, sí, ¿verdad? La presidenta te iba a tocar cuestión economía, cuestión agraria, cuestión de los campesinos, cuestión de los indígenas. Por eso, cualquiera vas a tener que hablar porque no vamos a poder antes de desarrollar todo tu programa que tenemos. Reforma agraria. Reforma agraria. Nosotros vamos a distribuir la tierra a todos los paraguayos que necesiten y quieran trabajar. Sobre esta base, la tierra es de todos los paraguayos, no puede quedarse en manos de unos pocos. Ese es un privilegio indebido, arbitrario y yo digo hasta cruel
porque es titila y en la pizarra para hoy no llovía. Y vienen acá a mendigar en los semáforos, venden fruta ajena inclusive, no es su producción, ¿verdad? Bingo o lo que sea, o limpian los vidrios. Esos son la gente que fueron expulsados por el sistema que se apoderó de la tierra que le correspondía a ellos. ¿Por qué? No está yendo la paraguayo y Ñaragán o en de Pavila y derechera. No es eso. El paraguayo se siente desprotegido. ¿Por qué? Porque hay una ausencia del Estado. ¿Cuál es el modelo de gobierno nuestro? Va a ser un Estado presente en medio de la gente, un Estado amigo. Cuando hablan de Estado, hablan de estamentos de gobierno, son más bien enemigos del pueblo antes que sus amigos. Indio o ñairo indígena. Entonces, indero o ñairo campesino. No son amigos, no hay un trabajo de coordinación y no hay un trabajo en donde realmente estas instituciones le beneficien al sector al cual deben beneficiar. Esto significa entonces lo que estaba diciendo al comienzo, que entonces las instituciones están manejadas por otros poderes. Por cúpulas con intereses económicos. A eso entonces. Bueno, no intereses populares. Ya. Bueno, entonces las tierras del INDER son más bien, se les beneficia otra vez a los grandes. Y aquel pequeño pasan años y años sin poder titular 20 hectáreas o 10 hectáreas. Y no puede ser eso. El Estado le tiene que facilitar eso. Bueno, tierra a todos los paraguayos. Nosotros vamos a conseguir, ¿por qué camino? Por el camino de la ley. Tenemos toda la estructura, tenemos todo establecido el mecanismo para recuperar las tierras y entregarle a los sujetos legítimos de la reforma agraria, que son los campesinos. Va a tener su propia tierra. Le vamos a asociar y agrupar en pequeñas cooperativas. Le vamos a capacitar a través de los técnicos del Estado. El Ministerio de Agricultura tiene cualquier cantidad de ingenieros agrónomos, van a salir al campo y van a empezar a trabajar con la gente y enseñarle para que puedan producir bien, producir más. Le vamos a dar un crédito, este es fundamental, un crédito a largo plazo y un crédito sin interés. Sí, no, es que me está sin interés. Sí, se puede dar un crédito sin interés. ¿Por qué? Porque la función del Estado no es ganar dinero. La función del Estado debe ser la producción de su pueblo. Claro. Y si ese pueblo produce, ese interés no tiene importancia, no es importante. No, el Estado gana. El Estado gana. Porque los Estados le cortan la plata del bolsillo, ¿ve? Claro. Entonces, oñatendeta IEG, el Estado va a tener menos gastos, menos responsabilidades y va a ser un Estado más relajado desde el punto de vista así, haciendo una comparación. Man. En realidad el Estado nunca se relaja, pero por decirte nomás, va a tener menos aprietos, menos focos de incendio. Otra cosa, Luis, que me interesa mucho, a ver, a las acenas, te voy a meter un poco el dedo en la llaga, como la propuesta para luchar contra la corrupción, porque todas estas pueden ser ideales. Sí. Porque esto, todito te van a parar palo en la rueda. Yo quiero terminar con este programa de reforma agraria. A ver. Bueno, tenemos la producción, oímos el crédito, un vapón y ya yo producimos. Y la clave, otra de las claves, es la colocación del producto. Moña vendetta, y ahí no pedo yo guaraipata subina y por mercado y precio, no, el Estado le va a comprar. A Pepe la viene conflictos con otros sectores. Ya. El Estado le va a comprar. ¿Por qué? Porque el Estado es un gran comprador. Le da de comer a la policía, a los militares hay presupuesto, le da de comer a los niños en la escuela, a los carceleros, a los médicos, a los enfermos, un montón. Compra artículos de limpieza, uniformes, compra materiales de construcción, compra todo. Pero ¿de quién compra? Compra a través de aquella empresa que ellos mismos crean, las empresas de maletín, que son intermediarios, que lo producen y otra vez llevan el producto de ese sacrificado productor popular y le da un sobrecosto espectacular y ahí tenemos una bola de nieve gigante de corrupción. Entonces el Estado le va a comprar en forma directa a estos pequeños y medianos agricultores o productores o lo que sea, ¿verdad? Entonces van a asegurar ellos la colocación de su producto y al mismo tiempo el precio justo y vamos a entrar en un proceso de industrialización en el Paraguay. Y vamos a encontrar gente que pueda luchar contra esa corrupción. Pues mira, que eso que vos estás diciendo, aquí todo es así. Eso es lo que yo te estaba diciendo hace rato al inicio. O sea, yo estoy aquí de
Entonces, para vos es tal cosa. De ñatende tan oima. Listo, ñande, a ver. A vos tal cosa. Vos ruta, vos hospitales, vos pea, vamos. Entonces, de la ganar. Y eso es lo que quiero saber, si cómo se van a luchar. Bueno. Propuesta ya de comer. Bueno, tenemos varios caminos para combatir la corrupción. Primero, la honestidad del presidente de la República. Fundamental. Yo como presidente de la República no voy a robar. Nunca robé y no voy a robar. Yo tengo un sueño de convertir al Paraguay como uno de los países ejemplo de Latinoamérica. No me está a mirar Bukele, no te cotenéis. Nosotros tenemos grandes estadistas como Carlos Antonio López, que fue mil veces mejor que Bukele. Lo que hizo Carlos Antonio López por el Paraguay le convirtió en el país de mayor potencia del Río de la Plata. Nosotros éramos los líderes como nación en el Río de la Plata, que vino la guerra de la Triple Alianza y nos aniquiló. ¿Y el doctor en qué era? Abogado, porque antes voy a calcular. Bueno, entonces, ¿por qué admirarle a un extranjero? Si nosotros tenemos ejemplo de patriotismo y honestidad en la historia paraguaya. Entonces, ¿por qué no le imitamos a los grandes prohombres que tuvo el Paraguay? Entonces, un presidente de la República honesto. Segundo, leyes duras. El que roba el dinero del pueblo, nosotros proponemos y vamos a trabajar para cambiar la legislación para que se vaya en la cárcel de 30 a 50 años. Devolver lo robado. Y esto, si hay voluntad política, se puede lograr. ¿Por qué? Porque hoy en día la ley te dice que vos tenés que demostrar el origen de tu riqueza. Si un funcionario roba y pone a nombre de un tercero, y si vamos a hacer una investigación, ese tercero tiene que justificar por qué tiene ese bien. ¿De dónde sacó la plata? Los prestanombres famosos. ¿verdad? Claro, los prestanombres famosos. Sí. Entonces, el prestanombre en la cárcel, y el que robó, y la devolución de lo robado al Estado paraguayo. Esa es una de las medidas básicas para combatir la corrupción. Otra pregunta que me suelen hacer es, Mouri no es de la plata y ponerla en el programa, ¿cuándo te están honoreco y la plata? No, el Paraguay tiene muchos recursos y grandes recursos que hasta ahora no están explotados convenientemente. El Paraguay no puede vivir de los préstamos. Es un problema terrible que nos apeligra como nación llegar a quebrar. Si nosotros llegamos a quebrar, estamos fritos porque ahora tenemos que responder con nuestros recursos naturales para pagar la deuda, que es justamente lo que están mirando la gente desde afuera. ¿Qué tenemos? El agua potable, espectacular. Es 1000 veces, 1 millón de veces, no se puede comparar con el combustible. Se puede vivir sin combustible o sin agua, no puede vivir en el mundo. De manota, 2 o 3 días, de sed. El Paraguay tiene una de las mayores reservas de agua potable en el mundo y estamos siendo observados por la gente de afuera, ¿verdad? Tenemos energía eléctrica que no utilizamos. Para Brasil o para Gaseo o para Allende. Nosotros vamos a traer la totalidad de esa energía eléctrica. La totalidad. Y vamos a invertir eso y vamos a utilizar para industrialización. Vamos a cambiar el gas de cocina. Vamos a fabricar vehículos, motocicletas movidas a energía eléctrica. Vamos a trabajar para que tengamos buses movidos a energía eléctrica y reactivar el ferrocarril movido a energía eléctrica. ¿Por qué si ya tuvimos en el pasado? ¿Por qué no podemos volver a tener ahora que tenemos energía abundante? Nosotros en 2 años de gobierno, nosotros vamos a terminar la infraestructura necesaria para traer toda la energía que le corresponde al Paraguay. Necesitamos 2 años para trabajar, para recibir toda esa energía. Y esa energía lo vamos a traer y vamos a utilizar para la industrialización del Paraguay. Bueno, ¿de dónde vamos a sacar esta riqueza? Pues estamos hablando de la riqueza del Paraguay. Energía eléctrica abundante, que es codiciada en el mundo, energía limpia. Tenemos agua potable, codiciada en el mundo. Tenemos una de las tierras más fértiles del mundo, la tierra paraguaya, en manos de extranjeros. Extranjeros que se enriquecen en Paraguay con nuestra propia riqueza, sobre nuestra propia tierra, y paraguayos expulsados de la nación que tienen que ir a buscar recursos en la Argentina, en España o cualquier. Eso es una crueldad y no se puede aceptar. Nosotros vamos a corregir esa situación. No estamos en contra de los extranjeros,
pero tampoco vamos a permitir que los extranjeros vengan y acaparen toda la riqueza del Paraguay en detrimento del pueblo paraguayo, y que esto traiga la pobreza y el desarraigo y la expulsión de nuestros compatriotas. No vamos a aceptar eso. Claro. Bueno, entonces, ¿de dónde sacamos la riqueza? Primero, los recursos. Primero, combatiendo la corrupción. Corrupción cero. Con eso ya habría bastante ingreso, ¿verdad? Nos apegó 4 o 5 estancias unidas a los militares docentes. Y el sueldo no se mueve. Yo fui gobernador, mi sueldo era 8.500.000. Y entré y salí con los mismos bienes. Si no robás, no vas a tener, ni un piquete no vas a tener. Ricoponata. Pero no, acá la gente sale con 2 o 3 estancias. Esa es la realidad. Los gastos sociales de Itaipú ya se están. Esos son... o sea, vos a eso le llamás el sistema, ¿verdad? Que después, claro, aquí Imba lo mitad, de Imba de claro, todos sabemos, pero exactamente, Mongarú. O Carupá lo mitad, Mongarú y mí. O Carula legislativo, o Carula judicial, o Carula ejecutivo, entonces se cubren todo. A costa del pueblo. A costa del pueblo. Bueno, entonces, corrupción cero. Vamos a combatir la evasión impositiva. Hay 1.900 millones de dólares en evasión impositiva. Y vamos a crear nuevos impuestos. Pero la mitad no gusta ahí. Pero estos impuestos no le van a afectar a los pobres. Entonces la mitad tenemos que llevar. No, pero crear nuevos impuestos, ni pegotati de ser. No. Claro. ¿Cuál va a ser nuestro impuesto? El impuesto a la exportación de la soja. Muy claro. Nosotros no podemos permitir que los grandes productores de soja vengan y se enriquezcan en nuestra tierra y nos dejen beneficio al Paraguay. Es más, están matando nuestra tierra. Y detrás del cultivo hay un montón de consecuencias, aparte de la pérdida de la fertilidad de la tierra, también el uso de insecticidas. Ya que vamos a hacer. Hay muchas cosas que la gente calla. ¿Por qué calla? Porque dan prioridad al negocio. Y una de las características, o otra de las características de este gobierno va a ser darle prioridad al ser humano. El hombre va a ser lo más importante en el Paraguay y no la riqueza. La riqueza va a estar al servicio del hombre y no el hombre esclavo del dinero. Vamos a cambiar, porque hoy en día es así, no, ya andrá pea, doña envenenada, pero no importa, a ver, tiene negocio. Diga, estoy con negocio ya cortado. Bueno, entonces, está bien, vamos a acompañar nosotros la producción. Nosotros no le vamos a poner palo a la rueda a la producción de las grandes empresas. Está bien, tiene que seguir trabajando, tiene que seguir produciendo, pero tiene que haber equidad, tiene que haber equilibrio y tiene que haber una justicia social. No solamente un sector privilegiado que lleva todos los beneficios y la riqueza del Paraguay y otro sector que tiene que estar ahí revolcándose en la miseria, en la pobreza. Entonces venimos para hacer justicia social, para instalar la justicia social en el Paraguay. Va la justicia social, darle a cada uno lo que le corresponde legítimamente como ciudadano de una nación. Luis, estamos llegando ya al final. Y vos estás comenzando recién introducción de tu proyecto, ¿no? Pero a mí me preocupa, ¿sabes qué? Y pone este grande proyecto. Pero me preocupa el cómo vamos a llevar adelante, porque cuando enseguida algún presidente, pero por aquí le asesinaron o no. Porque si vos movés estas cosas, yo mismo me doy cuenta, ¿verdad? Bueno, es cosa bastante... y por algo no si me... esto es lo que realmente pensás, yo por lo menos me quedo así. Si has enduto mi otro pero bueno, a ver bueno, qué y cómo, pero esto me parece... Yo dañé invitar el otro canal. Bueno, pero yo tuve amenaza de muerte como gobernador de Canindeyú y se pasa muy mal. Yo combatí el contrabando de rollos de madera de Canindeyú al Brasil y le enfrentamos al comandante del ejército paraguayo en aquel entonces. Ay. Como no me voy a... Y por eso digo, o sea... Y tuve una amenaza de muerte terrible, pasé muy mal, pero eso forma parte del ideal del ser humano. Un día ya vieja pata, no hay nadie que somos eternos. Claro. Entonces... Pero por lo menos dejaste algo. Claro, yo tengo una misión, yo tengo un sueño de ver otro Paraguay. Claro. Si eso me puede costar la vida, bueno, yo conozco ese riesgo y esa posibilidad. Y no digo que no tenga miedo a la muerte, pero uno no puede vivir en el miedo. Claro. No puede vivir con el miedo. Alguna vez tu vida va a terminar y tu voz
se va a callar en esta tierra, pero deja algo bueno. Y yo soy consciente de eso y confío en la protección divina. Ya en ese momento he estado complicado hacerlo hace 5 años de gobierno, ponerte así. Y después que te lleve, ¿verdad? Apítese, verás, tranquilo. Bueno, Luis, padre, sí. no quiero dejar de tocar Sí. el tema de combustible. Ya. Nosotros vamos a bajar el precio del combustible a la mitad. Y voy a explicar por qué. En el mercado internacional, Petropar compra de un intermediario el combustible ya terminado, el gasoil, por ejemplo, tipo 1, Petropar compra a $900 el metro cúbico aproximadamente, puesto en Puerto Zárate, Argentina. De ahí se van las barcazas y traen hasta Villa Elisa. Nosotros ya averiguamos, yo tengo un equipo técnico de primera, que experto en tema de combustible, un buen equipo. Bueno, a la cabeza está Héctor Fleita, que estuvo 28 años en Petropar, un tipo honesto. Bueno, nosotros hicimos la averiguación y en Rotterdam hoy nosotros podemos conseguir ese mismo gasoil, podemos conseguir a $390 el metro cúbico. Bueno, imagínate. Puesto en Puerto Zárate también. ¿Ya la diferencia? Bueno, 600 menos. ahí podemos bajar a 5.500 guaraníes el litro, el gasoil, el mejor gasoil, el Podium, a 5.500. Y dentro de ese precio Petropar ya gana 1.000 guaraníes por litro. Hoy Petropar no gana nada, es intermediario, oficialmente. Y yo quedé con allí, pero claro. Bueno, ¿qué pierde Paraguay? Fuga de divisa. Paraguay consume por lo menos 4 buques de combustible por mes. Cada buque trae 50.000 metros cúbicos. Y en cada buque hay por mala compra hay una pérdida de $25 millones. O sea, hay unos $100 millones de fuga de divisa al mes en el tema de combustible en Paraguay. Mira, que el tema de los combustibles ese es duro, no es fácil. Ahí hay una potencia de la gran 7. Bueno, al año significa eso 1.500 millones de dólares. Fuga de divisa del Paraguay. Es más lo que Itaipú nos da. Claro. Es más lo que estamos solo perdiendo. En Fuga. Bueno, ¿cómo nosotros podemos invertir eso? Nosotros vamos a crear varias alcoholeras para que se produzca alcohol absoluto en Paraguay. Cada planta de alcohol terminado, llave en mano, va a costar $50 millones. Vos podés hacer, evitando esa fuga de divisa, vos podés hacer 2 plantas alcoholeras por lo que vos perdés en un mes. Claro. Bueno, nosotros tenemos una sola planta alcoholera, que es el que está en Troche. Esa produce entre 15 a 20, 25 millones de litros por año, que no trabaja todo el año. Y trabaja en un sistema viejo, se llama sistema trapiche, y el residuo de esa industrialización está contaminado y no se puede usar. El famoso gabazo, por eso está el guarapo, se tiene que tirar ahí, aguantai. Nosotros vamos a instalar una nueva tecnología, que es la tecnología molecular, que va a hacer que esa planta alcoholera trabaje todo el año. Ya. Y los residuos van a ser residuos que pueden darse a los animales como alimento y va a producir por lo menos 100 litros de alcohol absoluto por cada tonelada de caña de azúcar. Bueno, Luis, estamos ya, me hacen ya así corte. Y gusto y tereña, hay muchísimas cosas había sido, ¿verdad? Como proyecto y muchísimo, y no hablamos de todo, ¿verdad? Y que es esencial. Pero me parece que escucharte, por lo menos yo así, en una forma general, me parece muy bueno. Y por eso te hice esa pregunta también. Porque luchar contra esto yo sé que es bastante jodido, ¿eh? La fecha precisamente, porque hay demasiados intereses creados, ¿verdad? Y sobre todo que nuestro pueblo no sabe, ¿verdad? Hoy en síntesis, o sea, conocer un poco lo que hay por debajo, pero la ñensuguina, ¿verdad? Y es lo que vale la pena, y eso necesitamos. Por eso que necesitamos presidentes patriotas que amen y que no simplemente estén pidiendo ahí su maletincito, lo que le corresponde, y que siga como es nomás el país, ¿verdad? Bueno, así que te agradezco, Luis, por esta posibilidad, ¿verdad? De que nuestra gente y todos te puedan escuchar. Sí. Y te deseamos lo mejor. Bueno, hay que lanzarse a la lucha, ¿verdad? Y a pelear. Sí. Y así, queridos amigos, nosotros vamos concluyendo. En el día de hoy le tuvimos aquí a Luis Talavera. Él es candidato para presidente de la República. Lista 15. Unámonos, ¿verdad? Unámonos. Entonces, entonces, si les interesó, si les gustó, PAB más obedecida, estaba ya ante lo tradicional, vaya a votar.
Bueno, muy bien, y así entonces terminamos en este día nuestro programa de Tendo Taná. Y les dejo la bendición y sobre todo la bendición también para nuestro país, para nuestra república, que podamos entender lo que Dios quiere de nosotros y lo mejor también para nuestra gente, para nuestro pueblo. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta mañana de nuevo que vamos a tener otro invitado, como siempre, a las 21 horas. Que Dios les bendiga a todos. Muchas gracias. Hey, fui a junto y yo cobei, fui tuyururei, poti paite, o paru pequeña en mojori, y en moainguilla evo yupe. Etiñe me llegó pahangua, David, tirei, moria cuñi bajibe powibe. Arete mayaiko, agoy, Coyuru, die, no le peñandero huepa. No ebe mante ya que, Amaimaba Paraguay, ya palmi cañapuá, aupeya sapuca. Ya pues el coti, cuitamos no ticobi. Yande pubillo guaja, o se mala cuarají, que se acaba por el tema, yande la pepa jura. Ve tú que te taguá, ya sapucay, opa, me maputú, viva el nuevo Paraguay, viva el nuevo Paraguay. ¡Viva!